De nuevo, por si alguien no me conoce, soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo de ANDE. Eh, Me sumo a la bienvenida a los invitados, Cristian González y Mauricio Pozo. Una breve palabra sobre ANDE. En 2023 cumplimos 65 años, toda una vida al servicio del Ecuador. Desde su perspectiva cristiana, ANDE aspira a consolidarse como protagonista de primera línea en la construcción del Ecuador que queremos entregar a las generaciones futuras. Reconocemos como fin último de la vida social, incluidas la política y la economía, al desarrollo humano integral y a la iniciativa privada empresarial como eje fundamental para lograrlo. En este contexto se inserta este conversatorio con el tema Ecuador 2024, oportunidades y desafíos, asunto de máximo interés para la ciudadanía en general y específicamente para la comunidad empresarial. Un tema de orden práctico. Terminadas las presentaciones de nuestros invitados, abriremos el foro para preguntas de los asistentes. Rogamos a todos ser breves en sus intervenciones. Las referencias son 2 minutos y enfocando en el tema de hoy. En esto tratamos de que esto se respete para que todos puedan intervenir. Dicho esto, procedo a presentar a nuestros invitados. Cristian Ives González Amadores, economista senior de País para Ecuador, del Banco Mundial. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en temas de crecimiento económico y federalismo fiscal en varios países de la región de América Latina y el Caribe y en África. Cristian obtuvo su doctorado en Economía de la Universidad de Georgetown y maestría en Políticas Públicas de la misma universidad. Mauricio Pozo no necesita mayor presentación, es personaje conocido en el Ecuador, exministro de Economía en 2 ocasiones. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica, fue ministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno. También fue candidato a la vicepresidencia de la República. Tiene una empresa de consultoría económica y financiera. Es socio y director de ANDE y presidente de la Comisión Económica de ANDE. Eh, Tal vez antes, para devolverle la palabra al presidente, una breve referencia para información de los presentes. Este conversatorio surgió de conocer un documento que ha publicado el Banco Mundial sobre el Ecuador, muy importante, muy interesante, muy profundo, y estábamos comentando antes de que se incorporen algunos de ustedes, que la elaboración de esto tomó aproximadamente 2 años y el Banco Mundial tiene pensado ir publicando esto gradualmente para beneficio y conocimiento del Ecuador. Eh, Presidente Pablo, te devuelvo la palabra por si quieres añadir algo antes de que pasarles la palabra a los invitados. Gracias. Yo creo que si pasamos directamente la palabra a Cristian, por favor, estás en casa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación. Eh, Creo voy a hacer una breve presentación de los principales mensajes del reporte, pero antes de pasar a la presentación, me gustaría presentarles un video introductorio del reporte, y de ahí voy a hacer, es una breve presentación, ¿no? Déjenme les comparto el, el video es este. Ah, si me hago una para, vuelvo a poner.
Somos Ecuador, un país que tiene todo el potencial para crecer y pensar en grande. Somos un país privilegiado que recibe de su fértil tierra los productos más variados. Somos un país con enormes riquezas bajo la superficie. Somos un país único que atrae a miles de turistas ansiosos por explorar nuestra particular belleza. ¿Cómo creamos más oportunidades? Agricultura, minería formal y turismo son las 3 áreas que un informe del Banco Mundial identifica para impulsar el desarrollo social y económico de Ecuador. La agricultura genera el 42% de las exportaciones y brinda empleo a 1 de cada 3 ecuatorianos. Con tecnología, innovación y búsqueda de nuevos mercados, la agricultura puede alcanzar un mayor potencial y ser una aliada de la conservación. Lo mismo ocurre con la minería formal, un sector que en 2021 generó 37,000 puestos de trabajo y que para 2025 se prevé que genere más de 273,000 empleos. La minería formal bien regulada y controlada por el Estado traerá desarrollo a gobiernos locales y evitará la depredación y contaminación de la minería ilegal. Y con el turismo todo el país gana, una actividad que dinamiza a cientos de sectores. Antes de la pandemia, 57% de los turistas que visitaron Ecuador vinieron de países de ingresos altos. Y en el 2021, los turistas gastaron más de $1,570 por persona, uno de los promedios más altos de la región. Somos Ecuador, somos futuro, somos el gran acuerdo para construir un país con mejores oportunidades para todos. Voy a pasar ahora a la presentación. Primero tengo el honor de presentar un trabajo en el de que contribuyeron pues colegas del Grupo del Banco Mundial y académicos ecuatorianos e internacionales. Muchos de los retos son conocidos por todos ustedes. El Ecuador necesita explorar fuentes adicionales de crecimiento para poder mejorar la calidad de sus habitantes. El sector privado tendrá que tener un rol mayor en la economía para romper el ciclo de altibajos económicos en el Ecuador y lograr un crecimiento sostenible. Además de la necesidad de controlar el reciente recrudecimiento de la inseguridad y la delincuencia, liberar el potencial del sector privado requiere acciones sostenidas en 3 áreas. La primera es aprovechar las oportunidades en sectores clave. Para abordar muchos de los temas transversales para el desarrollo del sector privado, es necesario llegar a consensos, los cuales pueden llevar algo de tiempo. Sin embargo, se puede aprovechar la oportunidad en sectores clave como por ejemplo la agricultura. Tiene el potencial para aumentar la diversificación económica mediante la expansión de exportaciones agrícolas de alto valor añadido y el fomento al desarrollo de la agroindustria orientada a la exportación. La minería, cuarto sector exportador, tiene proyectos mineros de mediana y gran escala en medio de una creciente demanda de metales en un mundo que se descarboniza. El turismo puede crear empleos productivos y a diferencia de otros sectores de servicios, pudiera apoyar a la cuenta corriente del Ecuador. En la agricultura, 1 de cada 3 ecuatorianos encuentra empleo en el sector agrícola. La agricultura genera el 42% de las exportaciones del país
El aporte de la agricultura al Producto Interno Bruto del país es uno de los más altos de la región. En el 2022 representó cerca del 10%. El 70% de la superficie cultivada se destina a 5 productos con poco valor agregado. Los pequeños agricultores representan 3/4 partes del total de las unidades productivas, pero solamente utilizan 1/10 parte de la superficie cultivada. Las economías de escala son limitadas, lo cual es una de las principales razones de la baja productividad agrícola. La producción, inversión, exportación e inmersión en mercados internacionales son factores que impiden el crecimiento agrícola. La agricultura se ve afectada por la baja productividad y el uso excesivo de pesticidas y fertilizantes. ¿Cómo el Ecuador puede aprovechar aprovechar el potencial agrícola? Fomentando el cultivo de productos de alto valor agregado, el crear asociaciones de pequeños agricultores para mejorar la competitividad, el mejorar la infraestructura de transporte, almacenamiento y exportación, el capacitando a productores en técnicas de riego eficiente, métodos de cultivo avanzados y normativas de calidad. El promover la creación de nuevas zonas de protección de bosques, mangales y humedales. La minería formal. La minería formal es el 4º sector exportador del país. Las exportaciones se han multiplicado más de 7 veces en los últimos 4 años. En el 2021, la minería formal generó 37,000 empleos. Las proyecciones estiman que esta industria contratará 273,180 trabajadores directos en el 2025 y se crearán 80,000 empleos indirectos. Sin embargo, existen algunos retos en la minería. La oposición social y política a la minería formal está aumentando a medida de que el país se esfuerza por garantizar que esta actividad beneficie a las comunidades locales y aborde los problemas medioambientales. Las deficiencias institucionales limitan el posible impacto positivo de la minería formal en los ingresos fiscales, las comunidades locales y el medio ambiente. La minería artesanal y de pequeña escala, que representa el 22% de la producción de oro registrada, crea empleos precarios y daños ambientales significativos, alimentando de esta manera la aversión contra la minería en general, mientras que la minería ilegal está relacionada con el crimen organizado, la inseguridad y el contrabando. ¿Cómo se puede aprovechar la minería al servicio de todos? Capacitando a los gobiernos locales en gestión de programas de desarrollo minero para que las comunidades se beneficien de la minería formal y se evite el mal manejo de los recursos. El implementar una minería regulada que permita que el gobierno pueda controlar los proyectos mineros. El desarrollar una normativa clara que defina las zonas de protección de aguas y una estructura institucional sólida para controlar y planificar las exportaciones mineras. El impulsar la comunicación entre el sector minero y las comunidades. Eliminar progresivamente los precios de apoyo para redireccionar a sectores como la salud y la educación. El promover una ley específica para hacer aplicable la consulta previa a los pueblos. En el sector turismo, la contribución del sector turístico ecuatoriano al empleo de la economía es de las más bajas de la región y se ha visto aún más limitada por el reciente recrudecimiento de la inseguridad. La actividad turística se concentra únicamente
en Quito y en Guayaquil, pese a los amplios atractivos de todo índole en el territorio ecuatoriano. El potencial turístico se ha visto tradicionalmente limitado por un marketing inadecuado, la falta de coordinación, problemas específicos del entorno empresarial e infraestructuras deficientes. Se requiere una estrecha cooperación entre los organismos gubernamentales y las partes interesadas para aprovechar el potencial del sector turístico. ¿Cómo puede el Ecuador aprovechar este potencial turístico? Desarrollando una infraestructura turística de calidad y aumentando la inversión. El crear una marca de país e implementar estrategias de marketing para los diferentes tipos de turistas. El contar con evidencia para la adecuada toma de decisiones. El ampliar los servicios financieros para las pequeñas y medianas empresas turísticas y agilizar la concesión de licencias. El aumentar la protección de zonas protegidas, así como la gestión de aguas residuales y residuos sólidos. El generar mecanismos eficientes de cooperación entre el gobierno y el sector privado. Y la segunda área es implementar políticas que fomenten el empleo, la competitividad y faciliten el comercio internacional. Ahora me voy a hablar un poco de estas reformas de carácter transversal que requieren un mayor consenso entre los ecuatorianos. ¿Cómo generar más y mejores empleos? Ecuador tiene una de las regulaciones laborales más rígidas de todo el mundo. Tiene una de las tasas más altas de la informalidad de la región. Más de la mitad de los empleados ganan menos del salario mínimo, lo que afecta en mayor medida a los trabajadores vulnerables, incluidos los jóvenes, las personas con nivel educativo medio y los pobres en los sectores primarios. Se necesita crear nuevas modalidades de empleo que beneficien a los sectores vulnerables, como las mujeres y los jóvenes, lo que ayudará a reducir la informalidad. Se requiere mejorar la educación básica y terciaria, así como los índices de desnutrición para desarrollar habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico en la población con el objetivo de contar con mano de obra calificada. Se requiere el rediseñar los programas de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas, financieras y administrativas para impulsar la competitividad. Se requiere modernizar el sistema de jubilación patronal para evitar despidos intempestivos tras 20 años de trabajo continuo. Se requiere reformar el Código de Trabajo y eliminar las barreras que limitan la generación de fuentes de empleo, como el recargo del 35% a los contratos temporales y el ajustar los valores de las indemnizaciones por las renuncias voluntarias. Identificar también una fórmula para establecer el porcentaje del incremento del salario mínimo cuando los empleadores y trabajadores no lleguen a un consenso. Esta fórmula debe garantizar que el aumento salarial no supere el porcentaje de inflación registrado durante el año. El crecimiento económico depende de un entorno que fomente el desarrollo empresarial competitivo e innovador. La rigidez legal en el país y la falta de leyes que promuevan conductas competitivas dificulta que nuevas empresas ingresen. En las exportaciones de Ecuador predominan los productos primarios y basados en recursos y su participación en las cadenas de valor global se han mantenido sin cambios y son muy limitadas. Ecuador cuenta con una de las normativas más restrictivas en competitividad en los países de la OCDE. ¿Cómo puede el Ecuador promover la competencia y la innovación empresarial? Promoviendo la competencia a través de la creación de nuevas empresas atraerá la inversión extranjera.
eliminando las barreras de entrada para la creación de nuevas empresas, el generar una normativa que regule las prácticas anticompetitivas, en crear una normativa para que las empresas públicas no tengan ventajas competitivas que distorsionen el mercado, el reducir los aranceles de importación superiores al 25% y el avanzar en los acuerdos comerciales con otros países. Finalmente, el tercer punto, o la tercera área para que el sector privado pueda ser liberado, es importante tener una administración equilibrada y responsable de los recursos públicos. Además de la necesidad de controlar el reciente recrudecimiento y la inseguridad y la delincuencia, sostenemos en este reporte que es necesario tener una administración equilibrada y responsable de los ingresos económicos para así poder sostener la dolarización, pasar de un crecimiento impulsado por el gasto público a un desarrollo más equilibrado basado en la inversión privada y el aumento de la productividad, el reducir la deuda pública para enfrentar la incertidumbre global y los desastres, el promover el bienestar de la población a través de la suficiente inversión en salud, educación, seguridad, empleo, entre otros, el promover la competitividad para que la empresa privada sea la que fomente el crecimiento económico, ofrecer seguridad a los inversores privados al demostrar que los riesgos macroeconómicos están bajo control, el reducir la dependencia del petróleo, el mejorar la competencia e innovación empresarial. El sector privado tendrá que tener un mayor rol en la economía para romper este ciclo de altibajos económicos en el Ecuador y lograr un crecimiento sostenible. Finalmente, quisiera que se lleven tres mensajes. Además de la necesidad, como lo mencioné al principio, de controlar el reciente recrudecimiento de inseguridad y la delincuencia para liberar liberar el potencial del sector privado requiere acciones sostenidas en tres áreas. Tener una administración equilibrada y responsable de los ingresos económicos, el implementar políticas que fomenten el empleo, la competitividad y faciliten el comercio internacional, y el tercero, desatar las oportunidades en los sectores clave como la agricultura, la minería y el turismo. Y con esto Ecuador va a poder crecer de una manera más resiliente para un futuro mejor. Muchas gracias. Y aquí está el código donde pueden utilizarlo para descargar la publicación. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, nos dejas unas ideas muy interesantes, pero quisiera que sea Mauricio Pozo quien nos haga los comentarios sobre tu exposición. Gracias una vez más por esta propuesta tan interesante de por dónde sacar adelante a nuestro país. Se Gracias, retiró el Mauricio, código por de favor, barra, queda en tus se manos. retiró el QR y no pude copiar de la presentación. Ahorita les El mando QR a través del chat la Ok, página para donde fantástico. puedan bajarlo. Fabuloso, Muchas gracias. Perdone la interrupción. La palabra es tuya, Mauricio. Muchas gracias, Pablo, Ernesto, a todos. Un gusto compartir con ustedes unas reflexiones sobre la presentación de Cristian, a quien también agradezco mucho a través de un buen amigo, compañero en el posgrado en Notre Dame, pudimos concretar esta presentación que me pareció siempre muy importante para lo que busca Ande y lo que buscamos todos. También agradezco a algunos compañeros de otros directorios, Federico, Esteban, que están aquí con nosotros. A ver, yo quisiera dejar algunas ideas adicionales a lo que se ha mencionado, o más bien de análisis sobre lo que hemos escuchado. En primer lugar, el día de hoy estuve en una reunión del Observatorio Fiscal y pudimos ver algunas cifras.
para información de ustedes, para el primer semestre de este año, hasta junio, la inversión pública, que es realmente el programa anual de inversiones, porque ahí está metido la plata de los gobiernos seccionales, que todos sabemos que lamentablemente la mayoría no es inversión, sino es gasto corriente. La inversión pública es de 260 millones de dólares. Es una vergüenza, es una cifra absolutamente, yo diría, marginal. El año pasado, todo el año, fue de más o menos 350 millones. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque este trabajo hace mucho énfasis en el rol del sector privado, la parte privada como un aporte a la recuperación económica del país. Porque tal como vamos, me da la impresión que por la estructura del gasto público, por todos los problemas que presenta el propio presupuesto, va a ser difícil que el sector público colabore activamente para la recuperación. Creo que será el sector privado el que pueda poner el grueso del aporte para que el país se pueda reenfocar. ¿Y por qué hago este comentario adicionalmente? Porque si ustedes revisan las cifras del Fondo Monetario y el acuerdo que se firmó hace pocas semanas, con el apoyo del Banco Mundial y de otros multilaterales, tenemos un crecimiento estimado para el 2028 del 2.5, con crecimientos menores en los años de intermedios entre el actual y el 28. Esperar 4 años para poder crecer al 2.5 con todos los problemas de empleo y otros que tenemos es impresentable. Yo les diría, eso lo que haría es aglutinar una década sin crecer. Y eso políticamente y socialmente puede ser hasta insostenible. ¿Cómo yo le vendo al país, pensando por un minuto como autoridad económica, que un acuerdo internacional es importante, si no traslado ese acuerdo en el beneficio del día de las personas, que tengan empleo y que tengan mejores posibilidades futuras? Se vuelve realmente en una situación difícil de avanzar, y por esa razón creo que el aporte de un trabajo como este, donde el sector privado tiene un rol fundamental, me parece que es importante. Por otro lado, tenemos un factor que cruza transversalmente a todo y que nos afecta en parte de estas iniciativas que se producen en el documento, que es el problema de la inseguridad. Es muy complicado promover inversión en turismo, por ejemplo, con un ambiente de inseguridad como el que seguimos teniendo. Tenemos que trabajar, creo, como país mucho en esa línea para poder empujar sectores como el propio turismo hacia adelante. En el año 2020, dentro de los compromisos con los multilaterales y el propio Banco Mundial, firmamos un documento donde se establecía una metodología para la fijación del salario mínimo. Esa metodología, por alguna razón, después no se continuó. Lo cumplimos en el año 20 y 21. No sé si ustedes recuerdan que pudimos mantener un salario de $400 como salario básico. ¿Por qué razón? Porque no había razones técnicas que justifiquen un ajuste del salario. El problema del Ecuador no es un problema del nivel salarial. El problema del Ecuador es que no hay trabajo y no hay empleo. Y mientras más nos subimos por encima de la productividad de la economía, las posibilidades de ampliar el empleo se vuelven realmente mínimas. Y dicho esto, otro factor que cruza transversal a la posibilidad de que el sector privado entre más activamente en la recuperación es el sistema laboral vigente. Ya nos dieron un retroceso con la votación que tuvimos en contra en el trabajo por horas en la última consulta, pero este es un tema que yo creo que debemos insistir, y los gobiernos de turno tienen la obligación de vender mejor la necesidad de una reforma en este ámbito. Algo que no escuché en la presentación y que probablemente Cristian lo pueda aclarar después, es el tema como sector estratégico el petróleo. No entiendo que es la necesidad de no seguir dependiendo tanto del petróleo, pero eso no significa seguir bajando el aporte del petróleo, porque hemos bajado la producción, seguimos con un problema ahí,
y ahora se une el tema de la suspensión de la producción del bloque 43. En esta reunión que tuvimos, no soy infidente, estamos buscando enviar un comunicado público, ojalá podamos pronunciarnos de algunas instancias de opinión pública para que se postergue la aplicación de la suspensión de la producción, porque en estas circunstancias la cosa sería muy complicada y no quiero ni pensar lo que habría pasado si no lográbamos un acuerdo con los multilaterales. Para información de todos, también se han pagado cerca de 1.800 millones de dólares en un semestre en atrasos. Y eso se dio gracias al aporte externo. Sin esa operación más, las otras decisiones en el tema del IVA o en el tema de la gasolina que está recién rindiendo, habría sido imposible. La baja de aranceles me parece fundamental, me parece que es una restricción para la productividad. Duplicamos el nivel arancelario de los vecinos y por las razones fiscales no podemos seguir en un proceso de reducción. Ahí tenemos un problema que tenemos que resolver. Y decirles algo adicional. Cuando yo oigo empresas públicas, me parece que como que no pega la una cosa con la otra. Me parece que el Estado no debe ser empresario. Me parece que el Estado está para brindar servicios de calidad en educación, en salud, en previsión social, en justicia, pero no administrando gasolineras ni administrando hidroeléctricas. Creo que ha sido un rol de empresario fallido y ha distraído recursos y además le ha desconcentrado al Estado en lo que realmente debe cumplir. Así que dicho esto, nuevamente quiero agradecer la presentación de Cristian. Estas pocas ideas adicionales son solo con un afán constructivo. Creo que queda mucho por hacer, pero sí me parece que el sector privado va a ser el que nos va a permitir lograr una reanimación más dinámica, porque como esté el escenario, va a ser muy difícil defender después algún otro tipo de ajuste sin brindarle a la sociedad algún beneficio de este tipo de políticas. Así que hasta ahí, Pablo, Ernesto y todos, el corto mensaje que quería brindarles a ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Muy claro, tenemos muchas expectativas alrededor de esto. Le quiero pasar la palabra a Ernesto para que nos ayude a guiar el conversatorio. Tal vez dejar una pregunta para Cristian y también para ti, Mauricio. Vemos cómo Perú, por ejemplo, puede seguir trabajando la parte económica sin dejarse permear tanto por el ambiente político. ¿Qué posibilidades, qué opciones podríamos encontrar para lograr de alguna manera tener eso justamente para darles empuje al sector privado? Ernesto, te cedo la palabra, pero quisiera dejar que René nos había pedido la palabra inicialmente. Empecemos con él. Por favor, René, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Pablo. Buenas tardes a nuestros dos distinguidísimos invitados. Y en particular quisiera comenzar señalando que estoy totalmente de acuerdo con Mauricio en el sentido de lo que le espera al Ecuador en los próximos años si no se hace una reevaluación muy importante del rol del sector privado en todo, pero particularmente en las empresas públicas, mediante una participación más privada mucho más eficiente y más grande. En ese contexto, quiero plantearle a Cristian si nos puede dar una opinión respecto a por qué el banco, los multilaterales en general, los bancos de desarrollo, no promueven en el Ecuador el desarrollo de la industria del petróleo. Es decir, los recursos petroleros, por ejemplo, programados para el 2025, son impresionantemente importantes, impresionantemente importantes. Los precios del petróleo son más altos que los precios que están presupuestados en el presupuesto nacional para el 2024. Y para el 2025 se pronostican mejores precios y mejor demanda
demanda, y en esa demanda tiene que entrar el Ecuador, porque tiene el recurso, tiene la capacidad, simplemente no tiene la plata. Eso es todo. ¿Quién no tiene plata? El gobierno. Porque es el gobierno el que le financia a Petroecuador, al estatal, que maneja prácticamente el 75% de la producción. El 25% está en manos privadas, se está manejándose, son inversiones privadas, manejan sus propios presupuestos, pero en el caso de Ecuador, el 75% lo maneja el Estado ecuatoriano, perdón, Petroecuador, la estatal ecuatoriana, depende en el 75% del financiamiento estatal, fiscal, y no hay la plata. Y la caída de la producción se debe precisamente a eso, no hay la plata. Que la plata que tener Petroecuador, la estatal, significa para dos cosas. Para mantener la producción hay que perforar. Y para aumentar la producción hay que perforar. Y para poder aumentar las reservas de Ecuador, que son inmensas, perdón, el potencial de Ecuador, que son inmensas, hay que aumentar la producción. Y las reservas. Y hay impresionantes potenciales de reservas petroleras que no están siendo ni siquiera visualizadas como parte del contingente que Ecuador tiene en la oferta al mundo, porque el mundo va a seguir necesitando petróleo. ¿Acaso el mundo se acaba mañana? O como el Ecuador ha tomado la decisión de cerrar la producción de un campo petrolero como el ITT, que es el mejor de todos en este momento, el más nuevo, el más reciente y todo. Entonces, tengo esa preocupación en la presentación, que el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros entes estatales multilaterales promueven todo menos el petróleo, menos la industria petrolera. Y es más, en la presentación de Cristian, con el debido respeto, también hay una promoción ahí que hay que, cómo bajar la dependencia. Pero ¿cómo se puede bajar la dependencia de un recurso que está disponible y que tiene capacidad de seguir aumentando? Esa es una promoción que me preocupa porque está en contradicción con el crecimiento. Es decir, necesitamos más ingresos porque lo que hay que pagar de deuda externa contraída por el gobierno de Rafael Correa, que los números son gigantescos, pero pues hay que pagar y honrar las deudas. ¿Y cómo se puede pagar y honrar las deudas si no se tiene al sector petrolero en cuenta? Y por supuesto el sector petrolero con operación privada, no estatal. Y debo darles una noticia. El Campo Amistad ya está contratado, por lo menos workover. Y la oferta que la contratista ha hecho sobre workover en el Campo Amistad de gas natural es duplicar la producción. Carambas, no se puede más pensar duplicar si no hay o sea, el potencial está ahí y se puede duplicar. Y la compañía Halliburton, que es la contratista, dice, sí, nosotros vamos a entregar duplicado. Y esto puede ocurrir en el campo petrolero, en los campos de la Amazonía. Todas estas contradicciones que acabo de señalarles a ustedes muestran que desde el punto de vista de ingresos fiscales, para este año son mejores y compensa la caída de la producción. Vean qué contradicción. Los ingresos fiscales por los precios altos que tienen altos precios, compensa un poco en la medida, poco proporcionalmente, la caída de la producción. Pero en segundo lugar, es algo más importante, los precios van a continuar subiendo. Contrario de muchos, ahí por supuesto los antis siempre están pronosticando cosas en sentido contrario, ¿no? Todos los progres y toda esa Agenda 2030 de Naciones Unidas promueve el sacar al petróleo del consumo de energía y no es posible. El 85% del consumo de energía es petróleo. Eso no se puede sacar del consumo de energía del mundo en el próximo año o el siguiente año. No, eso toma muchísimos años, probablemente 50 años, 100 años más. Y el Ecuador tiene potencial y no puede usar porque nadie le quiere promover, y particularmente los bancos de los multilaterales. Ninguno promueve este tipo de cosas. Ha cambiado un poquito el panorama de la promoción financiera en Europa, porque se dan cuenta de que esto no es posible, pues, poner a un lado la promoción financiera sobre la industria del petróleo, porque hasta el año pasado, desde el año 23, había una promoción interna dentro de los grupos financieros, particularmente europeos,
no se invierta en petróleo, en la industria del petróleo. ¡Wow! ¿Dónde está la industria del petróleo más importante? Tenemos países en vías de desarrollo. O sea, está conspirando los bancos en contra del desarrollo de los países en vías de desarrollo, o los llamados ahora Global South. Esta observación, con el debido respeto para los dos distinguidísimos conferencistas, quisiera ver cómo podría Cristian ayudarnos a entender por qué los multilaterales no promueven la industria del petróleo, que es la fuente más importante de ingresos que tiene el Ecuador en este momento. Gracias, Gracias, René. Pablito. Bueno, Sí, creo que tenemos dos preguntas más o menos contundentes. Tal vez Cristian quiere responder. Está la de Pablo respecto a lo de Perú y esta respecto al petróleo. Y luego vemos si Mauricio quiere añadir algo sobre estos temas. Adelante, Cristian. Sí, voy a empezar primero. Creo que había antes de entrar al tema del petróleo, había una pregunta, una observación acerca del Perú y el por qué. Bueno, una de las cosas que exploramos en uno de los papers que no está reflejado en este resumen, veíamos que el crecimiento económico está correlacionado con una consistencia en la política económica del país. Es decir, si uno tiene años que sean consecutivos con la mismo tipo de políticas, no importa que del cambio de partido, lo que sea, pero si hay una consistencia en la política económica, va a llevar a unas tasas de crecimiento más altas. No se puede comparado con un país en el que cada determinado periodo cambia de política, pues no hay una consistencia y es por eso que llegan a las tasas de crecimiento bajas. Con respecto al tema del petróleo, la razón por la cual no se discutió ampliamente en este reporte no es porque las multilaterales no apoyemos el tema del petróleo, es que tenemos otro reporte que vamos a lanzar en el mes de septiembre que habla sobre el crecimiento económico y el cambio climático. Y en él, ahí hablamos un poco más a detalle en el sector del sector petrolero. Con mucho gusto, en el mes de septiembre que lancemos el reporte en el Ecuador, podemos pasar con ustedes y hablarles un poco más a detalle, ¿no? Y ahí decimos básicamente claramente que el petróleo no es algo que se puede eliminar de la noche a la mañana, es algo de que va a seguir y con sus ingresos se puede ir preparando para, a medida de que el mundo se descarboniza, en el invertir en otras áreas, ¿no? Para poder ir desarrollando. Eso lo dice claramente ese reporte, es una de las cosas que adelanto. Ahora, ¿qué es el problema del petróleo? ¿Por qué esto es igual que cualquier otro commodity que ha estado el Ecuador? El Ecuador ha dependido del banano, ha dependido del cacao, ha dependido de un montón de commodities. ¿Y cuál ha sido el problema? El problema es que el precio depende de factores internacionales, lo determinan los mercados, a veces está arriba, a veces está abajo. Cuando está en bonanza, hay crecimiento económico, hay gasto alto. Viene el shock del precio, viene la contracción del gasto, vienen los ajustes del gobierno y viene otra vez la crisis. Entonces, lo que tratamos de hablar en el reporte es lo siguiente: ¿por qué tiene el Ecuador que depender menos en el sentido para evitar esta volatilidad? Porque es preferible crecer continuamente a una tasa, digamos, entre el 2 o el 3% de manera consecutiva alrededor de 10 años, que el tener un país en que ahorita crece 4% y el próximo año se contrae la economía al menos 2%. El país en el ingreso per cápita va a ser más alto el que tenga constantemente y menos volatilidad en el crecimiento económico. ¿Cómo puede el Ecuador diversificarse? Ese es básicamente el tema.
No estamos diciendo de que él vaya a reemplazar estos sectores al sector petrolero de la noche a la mañana. Es simplemente de una manera gradual de diversificar y de romper este ciclo que existe de los altibajos que hay en la economía. Es por eso de que hablamos de que hay que romper el ciclo. El Estado no puede ser el administrador completo del sector, del sector petrolero. Necesita diversificar. Ahora, otro punto que hablabas con respecto para pagar la deuda de los multilaterales, etc. Hay que ver con detalle las cifras del gobierno. ¿Por qué no existe? ¿Por qué el Ecuador no puede ir a los mercados internacionales actualmente? La razón es que existe un déficit estructural del gobierno central de alrededor de 5 billones de dólares. Esa es la razón por la cual no tiene el acceso. El petróleo como tal no te lo va a dar. Entonces, tiene que haber un equilibrio en los ingresos fiscales para que el gobierno pueda poder regresar a tener acceso a los mercados internacionales. Y es por eso de que se habla de muchos tipos de reformas, de cómo poder cerrar el déficit. Como decía Mauricio, por ejemplo, en muchos sectores existen las empresas públicas. Las empresas públicas compiten con el sector privado. Encontramos cuando estábamos haciendo el análisis que había hasta una empresa pública que hacía los uniformes de las policías, por ejemplo. Una empresa pública que se dedicaba a eso. Es decir, debe haber menor participación dentro de la economía. Debe haber mecanismos que los precios se muevan. Debe haber, o sea, si tú ves, por ejemplo, ahorita está la crisis del sector energético. ¿Por qué no hay inversión en el sector eléctrico? Porque las tarifas no son reflectivas de los costos de producción y porque el sector privado no quiere invertir, a menos de que sea apoyado, garantizado por el Estado. Entonces, tienen que romperse todas estas restricciones en los mercados para poder moverse. Entonces no es simplístico de decir que el sector que el Banco Mundial dice que no, o las multilaterales no apoyamos al sector petrolero. Una es eliminar esta serie de altibajos, romperla, y el cómo llegar a esto, pues son todas estas restricciones de las que hablábamos en el reporte. Que Mauricio quiere hablar. Gracias, Cristian. Le pregunto a Mauricio si quiere añadir algo sobre estos temas. Sí, Después sí. de eso, me anoto con una pregunta. Adelante, Sí. Mauricio. Gracias, Ernesto. Muy rápido. La menor dependencia del petróleo no quiere decir que siga bajando la producción. O sea, la producción puede subir, pero probablemente es necesario que los otros sectores crezcan más rápido para que haya más diversificación de recursos sin que el petróleo quede rezagado, pongámoslo así. A eso me refiero. Y eso no es posible sin inversión privada. El Estado no puede entrar en un rol que no solo que no le compete, sino que no tiene la capacidad de hacerlo. En el caso del ejemplo que ponían del Perú, yo le añadiría a México también. Fíjense, el Perú ha tenido la misma política económica desde el gobierno de Fujimori. ¿Cuándo fue Fujimori presidente del Perú? Son 30, 40 años de la misma orientación, del mismo norte, con un banco central. Ahí está sentado el presidente del Banco Central del Perú, 20 años. Se caen los gobiernos y el señor sigue sentado ahí, defendiendo la estabilidad económica, y eso le ha dado al Perú una suerte de, pongámoslo entre comillas, independencia de los vaivenes políticos a la situación económica. Y además, ¿cuándo el Perú ha dejado de pagar sus obligaciones? Nosotros dejamos de pagar la deuda en el 2008-2009, cuando Correa dijo,
no pago, y después entró y dijo recompro y recompró al 35 y los mercados nos pasaron la cuenta poco a poco con las tasas que nos tocaba pagar por pedir financiamiento. Pero para eso hay que resolver el problema fiscal, sin duda alguna, y eso que signifique también bajar el riesgo país, porque un riesgo país de 1.300 es imposible salir a los mercados internacionales. Eso no es viable. En el caso de México, para información, sabemos que hay una nueva presidenta en México, pero en el caso de López Obrador, a pesar de sus discursos y sus mensajes y sus locuras de difusión, les ha dicho a los del equipo económico, yo quisiera que no me topen tres cosas. No me topen el tipo de cambio, la inversión extranjera y el riesgo país. Y después digan y hagan lo que quieran. Ya si le pone ese parámetro, se ha apreciado el peso, se apreció, después se depreció algo, pero ahí está el peso, con cerca de 18 pesos por dólar, ahí está, se ha mantenido. Los grupos empresarios mexicanos son muy grandes, es como tratar de parquearle a un camión y un carro pequeño. Es más fácil el carro pequeño que tú le mueves, el camión es más difícil. Además tienen un vecino un poquito grande que no se pueden dar el lujo de hacer ciertas cosas que más abajo en el continente sí nos damos el lujo, entre comillas, de hacer. Entonces me parece que estos son los temas que de alguna manera diferencian algunos otros países del Ecuador. El caso de Colombia, a pesar del gobierno actual, pregunten ustedes cuál ha sido el manejo económico de Colombia desde hace 30 años, con distintos gobiernos. Ha sido más o menos una misma línea. Entonces, eso yo creo que son algunas de las razones que podrían explicar por qué otros países están de alguna manera mejor que nosotros. Gracias, Mauricio. Ernesto, ¿querías comentar algo? Luego, por favor, Benjamín. A ver, tenía una pregunta. Escuchando las recomendaciones que nos hacía Cristian en varios ámbitos, y bueno, definitivamente con esa perspectiva, pues está claro por dónde hay que movernos. Yo pensaba para mis adentros, bueno, pero esto cuesta, o sea, cada recomendación requiere de inversiones. Mi pregunta es relativamente simple, no sé qué tan simple de contestar. ¿Habría un estimado de el presupuesto necesario para implementar las recomendaciones que está haciendo se está haciendo en este documento? Y un complemento a la pregunta del total del monto, si es que hay un estimado. ¿Qué porcentaje del trabajo le corresponde al sector público y qué porcentaje al sector privado? Así como para tener una referencia en los dos aspectos. Y no sé si de una vez le paso la palabra a Benjamín Ortiz para que haga su pregunta. Adelante, Benjamín. Gracias, Ernesto, y gracias a Cristian y Mauricio. Muy interesantes las exposiciones y en mucho está puesto el dedo en la llaga y está señalado el camino. A mí me preocupa y pregunto especialmente a Cristian si es que el Banco Mundial atiende la gestión, llamemos, de los intangibles, porque digamos las metas cuantitativas, las actividades económicas, la prelación de los campos turismo, minero, etcétera, están ahí y son claras. Pero ¿cómo gestionar esto en el campo de las percepciones, de las concepciones, de la cultura, de los conflictos sociales? Es decir, yo no sé si el Banco Mundial tiene ese tipo de estudios. En el mundo empresarial en particular, los que trabajamos, por ejemplo, en asesoría empresarial, recibimos cada vez más la necesidad de la gestión de intangibles, es decir, de la reputación, del prestigio, de la sostenibilidad,
etcétera, de una serie de elementos que son más del lado político que del lado exactamente numérico y económico, pero que es el marco que se necesita para que funcione lo económico, lo numérico. Entonces, el Ecuador, por ejemplo, del que estamos hablando, obviamente, hay un problema de conflicto ideológico cero. Me atrevo a decir, nuestros dos últimos presidentes, el uno es un banquero y el otro es un gran empresario, y no ha estallado precisamente el odio social a estos gobernantes que vienen de sectores económicos privilegiados. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuánto nos pueden ayudar el entendimiento y el estudio de políticos, de científicos políticos? ¿Tiene el Banco Mundial esa división que estudie la geopolítica y los intangibles? ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué nos podrían sugerir? O tal vez es un campo que no conviene entrar para un organismo internacional. ¿Qué nos podrían decir a los ecuatorianos para fortalecer nuestra estructura institucional, sin la cual lo económico es bien difícil salir adelante? Nada más, gracias. Gracias, Benjamín. Adelante, Cristian. Sí, Pablo, antes yo creo que es una pregunta complementaria, Cristian. Yo creo que el sistema de gremios empresariales tienen que tener una visión distinta también para poder impulsar todo esto que tú nos comentas, ¿no? Yo creo que hace falta se siente una falta de representatividad y posiblemente hay que impulsar bajo el nuevo esquema que tiene el país, volver a impulsar el gremialismo, y posiblemente ustedes tengan algo que decir de su experiencia a nivel internacional. Entonces, gracias por estas dos preguntas que vienen. adelante, Cristian. Yo voy a tratar de resumir un poco las dos. Yo creo que las dos tienen que ver con un tema que mencioné en la presentación, que es la falta de consenso. La falta de consensos en el Ecuador. Si bien hay un gran consenso en el Ecuador que se ha logrado, que es el de la dolarización. Todo el mundo apoya la dolarización, pero no hay un consenso sobre qué tipo de país se quiere, cuál debe ser el rol del Estado, cuál debe ser su tamaño y cómo se debe financiar. No ha habido ese contexto. Es por eso que existen todas estas ideologías, ¿no? Y entran los debates políticos. ¿Cómo el Banco Mundial contribuye a este tipo? Uno de los objetivos del reporte era presentar el porqué de muchos de los problemas. Por ejemplo, el tema laboral lo tocamos, el tema del comercio internacional, el cómo afecta, y es para que exista un debate en torno a estos temas. O sea, la decisión es de los ecuatorianos, el de qué tipo de país se requiere, y es importante llegar a este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, recientemente el presidente mandó una iniciativa a la consulta popular en el de que se permitían la contratación por horas. Y me pareció, desde un punto de vista de fuera, ver que simplemente hubo los sindicatos, hubo esa presencia por parte de los grupos agremiados, pero nunca hubo esta parte del sector privado, el que es el que se beneficia de este tipo de reformas. Entonces, ¿cómo contribuye? Bueno, el reporte pues puede ayudar para llevar a una decisión más informada a los ciudadanos. Nosotros, por nuestro lado, queremos llegar a diseminar este reporte que tenga una mayor presencia, y es por eso de que vamos a seguir este tipo de eventos. El día del lanzamiento que tuvimos
tuvimos la oportunidad en la PUCE de tener el lanzamiento en donde hubo varios talleres y en cada uno de los talleres hubo la presencia de la academia, del sector privado y de gobierno. Entonces se debatían este tipo de temas, ¿no? Y entonces es donde ese es básicamente el rol de nosotros como multilaterales, el cómo queremos contribuir a este tipo de discusiones. No sé si Mauricio quisiera añadir algo. No tengo mucho más que mencionar, simplemente decir que todavía tenemos algunas ataduras en el Ecuador para cambiar cosas. Seguimos pensando temas que ya no se discuten en otros países. En otros países, mantener las finanzas públicas en orden es un tema que ya no tiene que discutirse, o sea, es un tema que ya es de aceptación general, pública, y nosotros seguimos creyendo que porque producimos un poquito de petróleo tenemos que tener los precios de los derivados subsidiados. Yo pregunto, ¿por qué los gringos, perdón el calificativo, por qué los gringos, es la primera potencia en producción mundial de crudo, no tienen subsidio a las gasolinas? O sea, nosotros seguimos atados a ciertas cosas que lamentablemente no nos dejan avanzar. Y eso sí es un problema. Le seguimos viendo al Estado como un actor, eh, yo diría, demasiado importante para la recuperación económica cuando el Estado está para ciertas cosas y no para otras. Y eso me parece a mí que nos empieza a rezagar frente a otros países. Ojalá haya la posibilidad de generar un consenso sobre temas fundamentales y no sigamos, yo diría, perdiendo el tiempo discutiendo temas que ya no se discuten en otros ámbitos. Tal vez un micro comentario en torno a lo que informa Cristian de que, si entendí bien, el documento este fue presentado en la PUCE, Pontificia Universidad Católica, con presencia de varios ámbitos de la vida social, como que esa es una semilla de un ejercicio que debería ser permanente en estos temas, ¿no? Porque definitivamente para poder implementar las múltiples recomendaciones que requerimos implementar para aprovechar las oportunidades, tenemos que lograr ponernos de acuerdo entre actores sociales. Así que, bueno, creo que me adelanto a nuestro presidente a decir que nos tomen en cuenta, porque ese es el otro elemento eh, fundamental que Ande ha determinado como sustento para el desarrollo humano integral que defendemos. Habíamos dicho que el uno es la defensa y la promoción de la iniciativa empresarial privada y el otro es el diálogo como mecanismo para irnos poniendo de acuerdo en estos asuntos tan importantes. Eh, si no hay otras intervenciones, Mauricio había planteado que esto dure alrededor de 1 hora. Estamos un poquito pasados de ese tiempo. En todo caso, le paso la palabra al presidente Pablo Pinto por si quiere hacer alguna conclusión o comentario adicional. Gracias, Ernesto. Simplemente pedirte de favor, Cristian y Mauricio, me encantaría tener un conversatorio similar junto con otros gremios empresariales, ¿no? Ojalá pueda ser posible eso con el Consejo de Cámaras y tal vez otros gremios más, ¿no? Para nosotros desde Andes siempre, como ya nos dijo Ernesto, estamos motivando el diálogo, la discusión y después de cada una de estas de estos, entrevistas, de estos encuentros que tenemos, tratamos de sacar una carta, de publicar nuestras ideas como ANDE, propuestas al país, ¿no? Entonces, posiblemente pronto estaremos conversando. Mauricio, tú nos has comentado que ya están sacando una carta. Ojalá nos podamos adherir a eso.
y promoverla también desde el Consejo de Cámaras, ¿verdad? Entonces, no, de mi parte agradecerles mucho nuevamente por estas exposiciones tan claras. Creo que estos elementos que nos compartes ahora, Cristian, nos permiten tener un debate más sólido sobre lo que hay que hacer sobre este país y posiblemente un debate más informado, que es lo que nos puede permitir el consenso, ¿no? A mí me encanta una frase con el que el Papa Benedicto sacó una de sus encíclicas, la Caridad en la Verdad, que dice Dios es logos que crea diálogos, ¿no? Entonces, en base a logos, a la razón, es lo que podemos crear diálogos con personas de distintas formas de pensamiento y que en esa búsqueda de la verdad y el bien común es lo que nos podemos empezar a poner de acuerdo. Así que gracias a todos por su participación. Estaremos molestándoles próximamente a nuestros invitados del día de hoy. Una buena tarde para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Mauricio. Que Dios bendiga al Ecuador para no olvidarnos. En eso Gracias. tratamos de terminar así desde ya son cerca de 40 conversatorios que hemos tenido en los últimos años. Esperamos Muchas gracias vernos a todos. pronto, Hasta Cristian. luego. Buenas tardes. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Chao, Cristian. Chao Mauricio, a todos. gracias. Gracias, Alfonso. Chao, Mauricio. Gracias.